Proverbios capítulo 1, versículo 8 me dice de esta manera. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Un padre te aconseja, te ayuda, te orienta, te dice cómo tienes que trabajar. Pero una madre más trabaja en lo interno, te ayuda a direccionar. Una madre te dice: cuidado, portaraste bien, te jala de las orejas. Una madre te aconseja, te direcciona, dice la palabra de Dios. No nos permite salir, como dice la misma palabra de Dios, no nos permite salir a la izquierda ni a la derecha. Una madre está preocupada. Cuando nosotros vamos a la casa, nuestras madres siempre están preocupadas con cualquier cosita. A lo menos la gente que vive en el campo, ¿cómo está esperando cuando nos vamos a la casa? Con huevito de campo, por ahí con cuy asado, por ahí un caldito de gallina, o papa, quicha veganichi mushu, papa. O sea, con todas esas cosas nos espera en la casa nuestras madres. Muchas veces cuando me voy a Cochabamba, donde mi hermana mayor es como mi mamá. Cuando llego a la casa me manda leche, me manda queso, me manda haciendo cargar huevos de campo, me regala una gallinita de campo, me regala cuy, dice harás caldito, o sea, y prácticamente así son las mamás. Realmente son así. Por eso la palabra de Dios dice: la mamá es la que direcciona y el papá solo instruye. Taitaga quichua viga jawa ya no, porque más está trabajando afuera, está con la gente, si es albañil está en la construcción, si es líder está dirigiendo a la gente, si es pastor está adelante de la gente, pero la que más está cerca de los hijos son las madres. Los padres instruyen, pero la mamá, ¿qué dice? La mamá direcciona, ¿sí? La mamá dirección. Entonces en la Biblia hemos visto algunos tipos de madre y muchos tipos de mamá hemos visto. En eso he sacado 3 tipos de madre como persona, como pastor. Hay madres que son malas, madres que permiten todo tipo de malcriadeza sería. No le regaña cuando habla malas palabras, deja que duerma hasta de día. Últimamente, ¿cómo le tienen a los hijos? En vez de dar de comer, en vez de que los hijos lloren por la teta, ahora lloran por el teléfono. No pueden corregir, dejan que duerma hasta de día. No ayuda para que el hijo saque buenas notas, sino más bien muchas veces son alcahuetes. Entonces, son madres malas. Pero también dice, hay una señora madre que se llama. La mamá de Abraham era una señora madre. Tenía multitud de hijos. Y su hijo era rico, pero no llegó a ser un rey. Pero en cambio, dice que el tercer tipo de madre, la mamá de Salomón, la mamá de rey David. Dice que la mamá de rey David o de rey Salomón tuvo que seguir instruyéndole, enseñándole, diciendo: hijo, tú tienes que llegar a ser rey. Hijo, no te descuides, no te descuides. Mira que yo te estoy vigilando. Yo quiero que tú estés sentado en ese lugar. Yo no quiero que estés acá en el montón. Yo quiero que estés ahí. La mamá de Salomón le advertía siempre. Por eso que cuando dice que cuando la mamá de Salomón, el rey Salomón, se quitaba su capa del rey, se levantaba del asiento y se arrodillaba delante de su madre. ¿Por qué? Porque la mamá del rey Salomón hizo hasta lo imposible para que su hijo llegara a ser rey. Entonces, como madres debemos aprender, debemos decir: yo quiero ser una... He puesto esa madre, se llama madre reina. La madre reina hace que sus hijos sean príncipes, sean reyes, sean conocidos, sean hijos que busquen a Dios. Ese tipo de madre es lo que necesitamos en estos tiempos. Madres reinas. Hermana Lourdes, si usted enseñó a creer en Dios, si usted enseñó a doblar rodillas a sus hijos, usted es una reina madre, porque prácticamente el que es comprado y lavado con la sangre de Jesucristo, de la palabra de Dios dice: somos príncipes, somos sacerdotes, somos reyes.
Eso pasamos a hacer. Así que la reina madre no permite la alcahueteza, no permite que sus hijos crezcan como quieran. Y ahí me he acordado de mi mamá, cuando nosotros éramos pequeños, mi mamá. Digo, te juro que yo como anhelaba, decía, Dios mío, cómo quisiera hacer un negocio con mi mamá. Porque con los padres sí se puede hacer un negocio, pero con una mamá no. A las 5 de la mañana me hacían levantar, digo, Dios mío, y la escuela estaba ni a 2 cuadras, y me hacía levantar a las 5 de la mañana. Me decía, cepilla, ora al Señor, lee la Biblia. Pero decía, mamá, para eso tenemos todo el día, después de la escuela puedo leer. Y me decía, no, después de la escuela tienes que hacer otras cosas. Me hacía levantar a las 5 de la mañana. Y como niño decía, mejor me voy donde mi abuelita para que allá me den oportunidad para jugar con mis otros primos. Llegaba donde mi abuelita y mi abuelita decía, Benjamín, a las 4 de la mañana, hijo, yo no puedo leer la Biblia, deme leyendo qué dice aquí en la palabra de Dios. Entonces, ahora que me pongo a pensar, digo, gracias a ellas estoy donde estoy. El domingo pasado, cuando me invitaron a una congregación justo para festejar el Día de la Madre, a mí primero me dan de comer como que fuera mamá, me ponen un cuy entero. Digo, pero es Día de las Madres, no Día del Pastor. Dice, no importa, pastor. Entonces, hoy agradezco ¿a quién? A mi mamá. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta que la mamá de Salomón hizo lo imposible para que llegara a ocupar ese cargo. La reina madre no se descuida de sus hijos. Siempre está orando, clamando, rogando a Dios que Dios tenga misericordia y que Dios haga lo que tenga que hacer en la vida de sus hijos. La mamá de Juan y Jacobo eran 2 hermanos. A Jesús, pensó que Jesús iba a ser un líder político, pensó que iba a ocupar grandes cargos. Y la mamá de Juan y Jacob, ¿qué le dijo? Jesús, estos son mis 2 hijos. Desde el día que te empezaron a seguir, te siguen y han sido fieles. Pero el día que tú ocupes un cargo grande, yo quiero que pongas uno a la derecha y el otro a la izquierda. No permitas que mis hijos estén fuera de tu reino. Esa fue la petición de la mamá. La mamá, como dice en Proverbios 1:8, la mamá direcciona. Hijo, tú tienes que ser esto. Hija, tú tienes que ser esto. La mamá siempre está direccionando. Kote mama gonash, niuka sudra un cuenta con. Mama gona waki mega taita la manda. Taita gona la mandan y más sentido. Algo que yo me he dado cuenta. A veces yo le digo, papita, ayuda. Te care por acá medio, nada caso, ya no. Dice, pero ya otro día, pasado, cualquier otro día, medio nacha y rato contestan con alegría. O sea, no dice, ya hijo, cote mamá, rato, cote. Ya ni mate ruga chijón ni rato, hermano. Entonces, las madres siempre velan por sus hijos. Ahí me doy cuenta que las madres siempre están preocupados por sus hijos. Hasta incluso cuando son líderes, cuando son dirigentes, las mamás dicen, más defiende a tu hijo que a la gente. Yo he tenido ese reclamo de parte de mi mamá. Usted pasa solo con la gente y usted ha descuidado de nuestros hijos. Usted ha dejado para que estudien nuestros hijos. Usted se ha dedicado a hacer la parroquia y ha dejado a mis hijos hasta sin herencia para reclamar. Las madres defienden, luchan. Chaime kote Isaías libro vega y ahí toca kashnanen. Niuka ga mama ushungo dame charen. Niuka mi gane mama laya yate. Hatun Dios comparan shu mamita comparan. Mama ga imatigan preocupado gajo. Sostarín, Huacán, Tapón, Nauta ricoricpivish Cayajo, y Mauras te llaman guihuaban hijo, y manes te narrato rico llaman hijo, por todo se preocupa. Conte taitagan.
Entonces, los padres, una madre siempre está preocupada por sus hijos. Ni por más grande que sea, ni por más años que tenga, siempre está. Así que la palabra de Dios dice que la reina madre hace que sus hijos lleguen a ser reyes. En este tiempo, en este mes, que es el mes de la madre, debemos de llegar a ser como reina madre, como la mamá de Salomón. Algo que me gustó la historia de hermana pastora Delfina cuando estuvimos conversando. Me decía que ella nunca permitió que sus hijos, que su hijo, porque tiene un solo hijo, me decía que nunca dejé que trabajara como empleado. Nunca dejé. Cuando él dice que iba a trabajar como guardia, dice que ella iba a poner renuncia, que no trabajara. Dice que cuando iba a trabajar en construcción dejaba una semana, de ahí no dejaba más. ¿Para qué? Dice que su oración era siempre que su hijo sea empresario. Y por eso terminó siendo empresario, contaba la hermana pastora. Entonces, en la palabra de Dios enseña que las madres son las que defienden, las mamás debemos aprender a doblar rodilla por nuestros hijos, por nuestras hijas. Debemos botar lágrimas. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios cumpla en la vida de nuestros hijos, para que no anden en la pobreza. Uno de los tiktokeros famosos, uno de los gente que hacen en redes sociales, que tienen fama en México, dijo: ya no hay que permitir que la gente pobre traiga hijos a este mundo. Por eso hay bastante pobreza. Entonces, si lo vemos en su pensamiento, si lo vemos, si analizamos de esa manera, es verdad. Pero si nosotros vemos con mente de Cristo, los hijos, las personas son una bendición que no lo podemos prohibir. Si nosotros los padres, si nosotros, ustedes como mamá, no dejaran de orar, nuestros hijos llegarán a ser grandes, realmente. Llegarán a ser grandes. Chaymonda, mamita guna, kikinguna ufuncha gashkamonda. Kicho avenish, direcciona y siempre va a gonar. Ni por más grande que sea, siempre estés direccionando. Hijo, no seas rebelde. Hijo, no desobedezca a Dios. Hijo, siempre esté orando. En ese sentido, Cotehuaquín Waseviga, Taita Zapagashkamondaga, mamá Vistokon o mamá Zapagashkamondaga, mamá y Taita Vistokon. Segundo punto. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, me enseña que debemos honrar a nuestros padres. Pero es más claro, es más específico. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y honra a tu madre. Wow, que una panigona. Wow, alguna, nietos, hijos de nuestra hermana Lourdes. Ahorita que está vivo, honrenlo, aprécienlo, vengan a visitar en la casa, o si vive en el campo, vayan, visiten. De verdad que después de la muerte es un dolor grande, es un dolor grande que no se puede volver a encontrar. En el Antiguo Testamento dice: uno de los males más grandes es la muerte. ¿Por qué? Porque nunca vas a volver a encontrar. Al menos que vayas muriendo y que sigas, vas a encontrar. Pero en esta tierra, por más que lloremos, ya no vamos a encontrar. Por eso dice: honremos a nuestros padres. ¿Cómo estamos honrando? Honremos a nuestra madre, honren a su mamá. Ñuka mamita kay semana de más está contenta, demasiado. Asha Joaquín Miga ñukanchi taitan choleun chumama choleun Joaquín Miga piliana chica chico sabarmelay. Pero kay semana ga demasiado da contenta. Material randi kushna octo hacemos chayrik piga de una pay mi con avada almuerzo ada rulshega solo ñuka warmeda shuyan aicha cancha junchi. O imada segundo ve acompañado de arroz rayunja. Chaymondaga sopa, más seco, más jugo, madaga tuco y de arroz. Que hay 15 días taga demasiado da contenta. Entonces chaybe me contentar en ashamos canish y ahí toalla. Mamá te llega Himalaya ves defender nagash. Taita te llega Himalaya ves defender nagash. Himalaya ves ayuda nagash. Saron semana ñuka suedro chamon rato guachimandaga.
2 horas de rollo toco y ahí toalla flaco gascón ágil gascón maestro pobre va a ser todo él rimar así clavachin ni cara sostarene. Entonces digo taita mama tishaga es una bendición grande, es una ayuda grande. Por eso la palabra de Dios nos manda que debemos honrar. ¿Estamos honrando a nuestros padres? Si queremos tener bendición en esta tierra, también nosotros como hijos debemos aprender a honrar. Debemos aprender a honrar a nuestros padres. Chaybuashaga, mamitas. Libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Bueno, este punto, el tercer punto, dice que Ana cuando tuvo hijos se alegró demasiado. Ana era estéril, una mujer que no podía tener hijos. Pero dice que cuando tuvo hijo, el primer hijo que se llamaba Samuel, ella se alegró. En 2:1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. La Ana se regocijó por haber tenido un hijo, se contentó, se alegró. Y en el libro de Salmos 127:3 dice, los hijos son una bendición. Uawaguna, hijos, nosotros somos alegría de nuestros padres, somos contentamiento de nuestros padres, somos una bendición grande para nuestros padres. Yo soy una bendición grande para mi mamá, para mis padres. Ustedes para sus padres son una bendición grande delante de Dios. La palabra de Dios dice que Ana se alegró y Rebeca era estéril. Cuando Dios le bendijo con un hijo o con 2 hijos, dice que se contentó demasiado. La esposa de Abraham, cuando le regaló Dios, cuando era ella estéril, cuando Dios le dio a Isaac, se contentó. Hermana Lourdes, kikingona uchucape, kikingona uchilauape, o kikingona huacharipega, demasiado dame contentar esquegan, demasiado dame alegrar esquegan. Algo que un amigo pastor me decía, dice que cuando su esposa dio a luz y él ha ido a ver en el hospital, cuando se fue a ver en el hospital, dice que los bebés, bueno, todavía no tengo esa experiencia, pero dice que los niños todo nacen todito lleno de cabello o de pelo, todito ñawishami wishkarishka, yaulsa, yuru, tukuilaya y gracias ya iguaguacharini. Entonces dice que la mamá, al momento de dar a luz, la mamá dice que coge su esposa, o sea, su esposa dice que coge, le abraza y le dice, mi precioso bebé. En cambio dice que él quedó pensando, ¿será mío? Porque el niño es tan feo, pero la mamá, o sea, decía, la mamá, el amor de una madre es comparado con el amor de Dios. En cambio, un hombre retrocede, mira bien, hasta 3 meses ve bien, ahí empieza a abrazar, decir, no, realmente este es mi hijo. Pero en cambio, el amor de una madre no limita. Ahí nos enseñaba, nos decía, ese amigo me contaba, decía, ñucagaquín saquilla, na 5 meses gama, guagua parejarí, piña, cuila autocomópeme, o yare marca y daga calla del cane, y angabacha hasta dudaba que era mi hijo en él. Entonces, la alegría, Ana, al nacer su hijo, se contentó. Entonces yo creo que todas nuestras madres es lo mismo. Toditas nuestras madres, no solo Ana, no solo Rebeca, no solo Sara, las madres de este tiempo, cuando nace un hijo, se alegra, se contenta, se regocija, dice, este es mi hijo, esta es mi hija, que Dios me bendijo. Ellas no ponen a comparar, no ponen a igualar, decir, no es como del vecino, no, ellos se alegran como sea, se alegran por sus hijos, le dan gracias a Dios. ¿Sí? Una madre se alegra. El amor de una madre es fuerte, por eso es comparado con el amor de Dios.
Así que, hermana Lourdes, siga amando a sus hijos, siga enseñándoles, siga orando, siga clamando, siga rogando a Dios y siga confiando en Dios. Algo que yo he rogado a Dios, algo que también he conversado con mi mamá, decir: mamá, tenemos que orar para que nuestro apellido no quede en el piso. Porque la mamá del rey David oró al Señor, rogó a Dios para que su hijo, los hijos de sus hijos, que sean rey. Y de ahí nació uno llamado Señor Jesucristo, que hasta ahora es rey. De la misma manera, usted como mamá, ore por sus hijos, por sus nietos, que nunca su apellido, el apellido suyo, el apellido de su esposo, que nunca sea pisoteado, sino más bien siempre sean reconocidos, que digan: este es hijo de tal, nieto de tal, descendencia de esa familia. Eso van a decir las futuras generaciones. Así que como padres, como madres, no dejen que sus hijos hagan que pisoteara el apellido de la familia de sus hijos, de la generación de los padres. Así que desde ahí me he prometido como Benjamín, si algún momento, si Dios me bendice con hijo, he orado al Señor, he dicho: Señor, yo quiero 2, 3 hijos, una hija primero, luego un hijo, luego otro hijo. Shuktaga dedicado pastor po, ña ishkidaga diferente área be, hatun yakpiga yachachishame, educashame. Ima bebish, tukuyo un Dios tamañashame nish, chaymeta un Dios tamañi callarshka, nishiaito, 15 bobad, hasta gar shuktagar incluso nishkaniaito, que sea presidente de la república. Shuwawaga, consejero gacho, wow, queda consejacho, ama desviar. Chaida rox. Entonces, la mamá de Salomón, ¿qué es lo que hizo? Siempre estaba orando, siempre estaba pendiente. Cuando es una reina madre, ¿cómo reciben los hijos? Con aplausos, con alegría, arrodillando. Kayuata waukiguna, paniguna. Pobres vendedores no podían ni atender. Dice que han terminado todo, no han dejado con mercadería. Y los vendedores están preocupados diciendo: ¿y ahora qué vamos a vender? Porque han vendido todo el día sábado y domingo por Día de la Madre. Los hijos se han acordado de sus madres porque sus madres han sido reina madre. Una mujer que ora, una mujer que ayuna, una mujer que siempre está pendiente. Chaimunda gawao kigona, tu kuiguna me cachesca, fachawa sakua faldawa maga, ñaños paniguna. Dios ha bendecido este año demasiado. Dios ha bendecido. Entonces, por eso, como madres, si algún momento que nuestros hijos, para que hagan fiesta de este tipo, ¿qué debemos ser? Reinas madres. Siempre oren por sus hijos, siempre bendigan, siempre estén clamando por sus hijos. No digan: ay, es que fue por accidente, ay, es que yo no quería tener hijos, ay, es que yo no estaba en la planificación. No digan, sino más bien digan: gracias, papá, por esta bendición, por estos hijos que tú nos has regalado. ¿Sí? Si ustedes dicen que es un accidente, eso es lo que va a ser. Siempre va a ser un accidente. Si ustedes dicen que fue un fracaso, siempre va a ser un fracaso ese hijo. Pero si ustedes dicen es una bendición, siempre va a ser una bendición. ¿Sí? Así que Ruth, la nuera de Noemí, Noemí le direccionó. Noemí le direccionó ¿a quién? A Ruth. Ya en Proverbios libro veganín, mamá direcciona. Hasta Casaranavi, mamá ya chachinga. Casaranavi. Imagina, Ruth taga cachundaningabe. Chay viduiño ga puño grijo. Chagragonada cuidas puño grijo. Kanga bien da parejare, bien da perfume da churi. Allí ropa da churi, corre chay pai puño con chay ora lado chaki vi puño. Chay vi causare shagi imate rura con ni sustar esta pungame. Ya chachish cachan y casarar rico rona llamado vos. Entonces una mamá que dijo, ¿qué hace? Siempre direcciona.
Siempre dirección. Entonces, mamá, gente me, ya chachina gash. Chay longua ajigan, chayun. Chay kari ajigan, chay wawa ajigan, chay longuito trabajador gan nishpa. Direccionan muchas veces para que tenga un buen futuro. Un buen futuro. Ruth, Noemí, Ruth haga, chashna me direccionar ka, chay me ajigan, vos nishkaronaga, rico me gan nishpa. Entonces, chay munda, kikinguna como madre, para que le festejen el mes de la madre, para que digan gracias mamá, por usted estoy donde estoy, sean una reina madre. ¿Sí? Una reina madre. Churiga pebishni, chay longita un casari, chay longita lindo, gan Dios tamañangabo, ayunangabo, rimaringabo, cantangabo, ágil, yuyi sapa warmigan, chay un nispa manda y chihuahua warmigon. Mamá gon amaningi chicho con tal que warmi gachin casara en llega no sino chay warmi ajigan nispa direccionan avis aji miganga okiun mai me chay da ya chachin palabra de Dios. Sí, palabra de Dios. Niu capanigona me demasiado chistosa molestana hecha que soltero gapiga. Benjamín, ya cásate. Hijita soltera una de lista de George. Kaish gajun, mancha naida molestar. Último dagani, ya está bien Benjamín. Chay tú cuida rico chinchi, ni pida nan y madanin. Ya conoce cote shukta ñatare monchi. Chalo apampa be metiesh que 15 soltera nespa. Lista da vamos pa molestar y da callaré. Hatun pan. Entonces, como madre, como hermanas, sí podemos direccionar. Sí podemos direccionar. Sí podemos ayudar para que pueda encontrar un buen esposo, una buena esposa. Con un te contentaré niño capaneda para casa o aquí me nene. Gracias ñaña por indicarme. Chailado niño que ahora me gakushkana cuenta kushkan. Ingeniera listo, yo ya kushkana mana malisteshkana ni sparranche asinche. Entonces, como madres sí podemos direccionar. Sí podemos direccionar. Sí. Entonces, el papá instruye, la mamá direcciona. Y sí podemos orar por nuestros hijos para que puedan alcanzar una bendición grande. Chenishkaon, hermana Lourdes, vuelvo y repito, siga orando por sus hijos, incansablemente. Mi abuelita tiene 90 años, sigue orando por sus nietos, sigue orando por su familia. Tengo un primo que está en Ambato, es pastor, en una congregación grande, mana Rixishkane, 20, 32 años pe Rixinchi. Shugo shushi kausashka Ambatobe. Chayo shushi mosaron ata apan Rixichin pastor gash. Shug muchacho prepararon Colombia be. Chay familia llamandate ñuka primo gona llamandate Colombia be pastor shug iglesia da. Poshajun y chay prepararon. Entonces, mama taita abuela Dios tamañishkega. Mana pamba beche ormana gash. Mana pamba beche ormana gash. Realmente. Kuti taita mama na mañak piga ñukanchi kausiga mai migachun tocorena ya migash. Entonces nuestra responsabilidad como madres es que siempre debemos estar orando por los hijos, clamando por los hijos. Chaimunda día de la madre David con alegría, con contentamiento, sin pena, sin yaquirir, festejana con guawagonavish. Naga piga kote nacharishkamonda nadie está manishkamonda pobreza viga llega ni mawada mana rori poden. Churangabo yaquiris pa churang. Festejan zapa festejar ñuka ganachare ni ganishabishning. Pero cuando una madre sigue llorando, sigue clamando, los hijos siempre están contentos, alegres para poder bendecir, para poder honrar y seguir festejando los cumpleaños. Así que Dios les bendiga. Vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor. Desde un adelante vamos a hacer, o las madres, ¿qué van a hacer? Reina madre. No reina del hogar, una reina madre. Y mauras kikin guna wawaguna hatun karu guna bigau llega. Mamita shamoran ni piga que dejen de atender y que atienda a la mamá como Salomón. Sí, mamita mi shamoran ni piga. Chay rato ni nagan, por favor un ratito voy a atender a mi madre. Primero déjenme atender a mi mamá. Nishpa atender nagan kikin guna dar. Pero que ninguna mana y madanik piga no va a suceder nada. Así que Dios les bendiga. Un feliz día de la madre, hermana Lourdes.
que siga cumpliendo muchos años más de vida y siga orando por su familia. Día de la Madre de Agawiña, Chircami y Mamunda, Estados Unidos peme guerra, tierpe carigunaga, tukui guerra morercani, tukui guerra morishkamundaga, warmiguna sakirirka, wawagunamu kararka, paiguna yati kikin makiun trabajashpa, paista hasta incluso paista alimentar. Chaimunda sacrificio de madre está rikushpame, shu warmi dedicado paibu mama Himalaya trabaja esta rikushpa, chaime wiñachin Día de la Madre nishkadaga, segundo mes de mayo ve wiñachin mamaguna upunchada. Entonces América del Sur Ecuador pega segundo domingo del mes de mayo, festejan Día de la Madre. Kuti su país gonaviga primer día del mayo o primer domingo del mayo de festejan. Chay nishkao mamaguna lucha de rikushpa, Día de la Madre de festejan. Entonces aquí mega cote gente gona na entendishkamunda chare y mamunda chare y maute Día de la Madre de festejan piti ruralka may vitigajo. No está en la Biblia, no está en la Biblia, pero habla de muchas madres y muchas madres que han defendido a sus hijos, que han luchado por sus hijos, que han sido una reina madre. Chaimundame Estados Unidos Pishwiñachin, Día de la Madre de Chaimunda wawaguna, por lo menos chaifuncha tandana kushpa pasan. Chaimunda waki me ganen todos los días del Día de la Madre. Ninme pero mana chayrishka, pero por lo menos Día de la Madre viga ña dedicado pasagren mamá wasi be pasashpa kainashpa festejashpa.